coaguisales y extrusivas, ¿cierto? Estos son rocas volcánicas. Tenemos otro grupo de rocas que se llaman sedimentarias. Las sedimentarias, miren, imagínense el peso, la presión que está ejerciendo toda esa montaña sobre esa capa de arena que está allá, donde hicieron ese nido, ¿sí ven? Todos esos materiales de arena en estos momentos están sintiendo una presión muy fuerte de todo ese depósito de arriba. ¿Cuántas toneladas hay encima de esos depósitos? Entonces, se está ejerciendo una presión y en estos momentos esas arenas, por esa presión más la temperatura, empiezan ¿a qué? A fusionarse. Un cristal con otro, como cuando cogen cristales, los fusionan, los someten a altas temperaturas, y forman vidrio, por ejemplo. Cogen vidrio molido, lo trituran y luego lo funden para formar otra vez vidrio. Eso está pasando ahí. Alta presión y ¿qué más? Alta temperatura, así se forman las rocas. Alta presión y alta temperatura. Entonces, esas arenas empiezan por alta presión y alta temperatura a fusionarse un cristal con otro. Y van formando rocas nuevas. En estos momentos, ahí se están formando rocas. Pero, como ustedes pueden ver, el origen es diferente. Mientras este es del magma de la Tierra, mientras las rocas ígneas se forman ¿por qué? Por magma, esas se están formando ¿por qué? Presión y temperatura de las arenas. Entonces, esto es otro tipo de rocas que se forman, que se llaman rocas sedimentarias. Recuerden, estos son suelos sedimentarios y a partir de estos suelos sedimentarios se forman ¿qué? Rocas sedimentarias también. Hay un tipo de roca sedimentaria, por ejemplo, que se llama arenisca. ¿Por qué? ¿Por qué se llama arenisca? Porque es la fusión de esas partículas de arena. Bueno, nuevamente estos suelos también, como son sedimentarios, son suelos muy fértiles, son suelos excelentes desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista físico ya son un poco más difíciles de manejar. Sin embargo, miren que hay algunas zonas donde el perfil ya es más trabajable, ¿sí o no? Uno ya no ve ahí esas rocas expuestas que veíamos allá, y aquí ya es más factible o más fácil trabajar. ¿Listo? Cada capa es casi que un periodo geológico diferente. ¿Listo? Yo podría, por ejemplo, mirar si hay, por ejemplo, fósiles. ¿Listo? Por ejemplo, puedo mirar si hay fósiles y de acuerdo a los fósiles determinar de qué periodo era, ¿cierto? En qué periodo se depositaron esos lodos y esas rocas. O hay otro estudio, otra área que se llama la palinología. ¿Han escuchado hablar de la palinología? Estudio del polen. Entonces la palinología es el estudio de los granos de polen. Resulta que yo puedo coger una muestra de esas arenas y determinar si tienen granos de polen. Resulta que los granos de polen son de las estructuras biológicas más resistentes que hay en la naturaleza. O sea, ellas pueden resistir altas temperaturas, intemperie, altas presiones, y el grano de polen sigue intacto o permanece intacto por mucho tiempo. Pilas, una cosa es que el grano de polen permanezca intacto y otra cosa es que permanezca viable, eso es diferente. Esos granos de polen permanecen biológicamente, estructuralmente bien, pero obviamente pues pierden su viabilidad biológica muy rápido. Hay granos de polen que una vez dejan la flor, se pueden demorar entre 1 y 2 minutos para morirse. Hay otros que pueden demorarse 24 horas hasta 3 días viables.
pero de ahí no pasa. Pero estructuralmente uno puede encontrar granos de polen ahí. Bueno, entonces resulta que cada planta tiene un grano de polen diferente. ¿Listo? O sea que yo, por ejemplo, identificando muy bien el tipo de grano de polen, puedo identificar a qué planta o a qué familia taxonómica pertenece. O sea, el grano de polen de una cucurbitácea, de un cítrico, el grano de polen de una papaya de un mango es totalmente diferente. Entonces usted puede hacer clasificación taxonómica viendo solamente los granos de polen. Desde un pasto, ¿cierto? Esto por ejemplo tiene polen. Desde un pasto como estos hasta un árbol como una secoya o como un carbonero tienen granos de polen totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces ahí puedo determinar también qué tipo de vegetación había en un momento dado. Recuerden, generalmente estos suelos sedimentarios están asociados con zonas secas y de altas temperaturas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿en dónde se depositan los ríos o dónde forman los sedimentos? Ya en las partes bajas, ¿cierto? En las partes altas no vamos a encontrar suelos sedimentarios, ¿cierto? En Líbano no vamos a encontrar suelos sedimentarios. ¿Dónde los encontramos? Siempre en las partes ¿qué? Más bajas. Entonces están asociados estos suelos con altas temperaturas y con temperaturas más bien secas. Entonces, miren por ejemplo esos parques de allá. ¿Qué encontramos? Encontramos vegetación adaptada a esas condiciones de alta temperatura, de suelos secos, ¿cierto? De temperaturas secas y de suelos, como ya les dije, muy difíciles para que las raíces puedan explorar y encontrar esos nutrientes. ¿Listo? ¿Cuáles adaptaciones encontramos? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un lugar donde hay mucha temperatura? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Empieza a sudar. Empiezas a sudar. Empezamos a sudar, empezamos a transpirar. ¿Para qué? Para regular temperatura. ¿Listo? Lo mismo les pasa a las plantas. O sea, las plantas en estas temperaturas, porque está temprano, pero esto a las 11, 12, 2 de la tarde, pues, pucha, esto es terrible acá. Las plantas están todo el tiempo ahí expuestas a ese calor, uno busca la sombra, en cambio ellas ¿qué? Son expuestas ahí. Ellas también transpiran. ¿Por dónde transpiran? Por los estómagos. Por los estómagos. Entonces las plantas empiezan a perder agua por los estómagos. Y eso es bueno para la planta, perder agua. Claro, para nadie es bueno perder agua. Entonces la planta está perdiendo agua, ¿cierto? La planta está perdiendo agua, se está deshidratando y ella tiene que buscar la forma de ¿qué? De evitar esa pérdida de agua. Y ahí es donde viene el tema evolutivo de las plantas. ¿Cómo para evitar la pérdida de agua encontraron un mecanismo para qué? Para cerrar los estómagos. Entonces esa es la primera medida. Uy, estoy perdiendo agua. No, me voy a deshidratar, entonces voy a cerrar mis estomas para dejar de qué? De perder agua. Pero cuando el clima ya es demasiado seco y aún así, pues ella por respiración tiene que volver a abrir los estomas para el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí abre otra vez los estomas para el intercambio gaseoso y vuelve y pierde agua. En esa orden de ideas, las plantas inventaron otro mecanismo que era el de perder las hojas. Entonces ya es que dicen, no, pues en últimas, las hojas son las que están haciendo que yo transpire y que yo pierda agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitarme o voy a desprenderme de las hojas. Por eso muchos de los árboles de la vegetación en bosque seco son de hoja caduca. ¿Han escuchado hablar de los caducifolios? Árboles caducifolios. Los árboles caducifolios hablan como de las hojas que caducan, ¿no? Caducifolios.
¿Y cómo así que caducan? O sea, que se mueren, o sea, que tienen un ciclo de vida donde se pierden. Y eso pasa con mucha la vegetación de acá. Entonces estoy perdiendo agua por las hojas, pero sigo perdiendo agua, entonces en últimas ellos ¿qué hacen? Se desvisten de las hojas, las dejan caer. Hay unos fenómenos bioquímicos de la planta para inducir esa pérdida de hojas, y ya cuando vuelven las lluvias se activa el mecanismo otra vez para volver a producir hoja, follaje y así volver a hacer nuevamente. Imagínense ese proceso, ese fenómeno evolutivo de cómo el metabolismo de la planta percibe en qué momento tiene que enviar las señales bioquímicas para que esas hojas se caigan, ¿sí o no? Y luego cuando vuelven las lluvias, los mecanismos genéticos para inducir nuevamente la formación de hojas. ¿Listo? Bueno, vamos.